El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lanzó desde hace un par de meses ya un programa, una iniciativa para fomentar el empleo en los colectivos vulnerables, darle una oportunidad sobre todo a esas personas que tienen una situación, bueno, muchísimo más complicadas y en términos económicos una vulnerabilidad como se categoriza de la siguiente manera. Vamos a contarles de qué se trata este programa, cómo está evolucionando de parte de lo que dicen las autoridades y en este caso vamos a recibir a Daniel Pérez, director nacional de empleo, para que nos cuente cómo viene esta iniciativa entonces. Daniel, un gusto y gracias por haber venido. Bueno, un gusto. Sí, efectivamente, esta iniciativa del programa Colectivos en Situación de Vulnerabilidad se enmarca dentro de la Ley de Promoción del Empleo que se aprobó a mediados del 2021 y que tenía algunas poblaciones ya identificadas. En primer lugar, los jóvenes que tienen tasas de desempleo muy altas, lamentablemente para el país, las personas mayores de 45 años, que si bien la tasa de empleo no es muy alta, a alguna persona que pierde el empleo le cuesta mucho volver a insertarse, y las personas con discapacidad. Pero en ese marco nosotros hemos ido focalizando cada vez más hacia otros colectivos que tienen mayores vulnerabilidades. Por ejemplo, las personas que son afrodescendientes, que tienen tasas de desempleo más altas, Sí. las personas trans, las mujeres que están en situación de violencia de género, los migrantes y los que llegan recién llegados al país, que están en esa situación. Y entonces ahí hemos focalizado un poco más clasificadores de residuos, quienes tienen más dificultades aún dentro de esa población, y lo que hemos hecho es generar incentivos hacia las empresas de mayores subsidios para esa población. Bien, ya quiero entrar en eso, pero antes, por las dudas, planteemos bien cómo es el esquema entonces. Es un plan destinado que se fue abriendo el abanico, ¿no? Pero esencialmente apuntado para personas de 15 a 29 años, que son estos jóvenes de los que hablas, personas de 45 años o más que tienen dificultades para conseguir trabajo en el ámbito privado, y bueno, personas con distintas discapacidades o a veces vulneradas desde el punto de vista social, como pueden ser, bueno, decías recién las personas afrodescendientes, las personas trans, tal vez, en fin. Tenemos una gama bastante amplia dentro de esta categorización. Ahora, es importante hablar en términos de números, ¿no? Porque si uno evalúa lo que han sido las cifras de desempleo, sobre todo en el último balance, que data por allí de fines de marzo, comienzos de abril, veíamos que el desempleo volvió a subir, digamos, está en el entorno de un 8,6%. Sin embargo, si uno compara la actividad, es decir, la gente que tiene trabajo, eso creció un 1% en comparación a cómo estábamos en el 2022. Es decir, para que se entienda, hay un mayor desempleo, pero también tenemos un rango de gente que está haciendo más actividades que el año pasado. ¿De qué manera se ve reflejado esto en estos datos en el programa que llevan a cabo ustedes para los contextos de vulnerabilidad social? Sí, ahí lo primero es el mayor desempleo es si uno compara la variación mes a mes. Sí. Normalmente en el mes de marzo, si uno mira todos los años para atrás, tiende a subir el desempleo. Hay una cuestión de estacionalidad. Pero si comparamos marzo de 2022 contra, por ejemplo, marzo 2019 o marzo 2018, vamos a ver que en realidad la situación es mejor. En Claro, yo términos. hablo del último relevamiento que se había hecho, Claro, por sí. eso digo, pero hay cuestiones del mercado de empleo que en general, sobre todo cuando terminan algunas zafras, a Ah, veces, a ok. veces ocurre al revés, baja, pero tiene que ver con que sean determinadas generaciones. En términos generales, en realidad la tasa de empleo ha aumentado y la tasa de desempleo bajó. Si miramos, normalmente para evitar esas estacionalidades se miran los datos anuales. Si uno mira el cierre 2022, lo que indica es que hay 35.000 personas más trabajando que las que habían en 2019. Y comparo con 2019 porque, digamos, es el último año normal, entre comillas, porque es el año Sí. prepandemia. Y, digamos, el siguiente año normal es 2022 en esos términos. Entonces hay 35.000 personas trabajando más. La tasa de desempleo bajó un 1%, estaba en 8,9 y bajó a 7,9 en 2022. La tasa de subempleo, que es decir, personas que están trabajando pero quisieran trabajar más, está casi un 1% menos que en 2019, y la tasa de informalidad, que es decir, quienes están aportando y quienes no, bajó del 25 al 21%. Es decir, que todos los indicadores de empleo han sido mejores. ¿Eso qué quiere decir? Que es una buena noticia para el país. Pero no todos justamente tienen las mismas posibilidades. O sea, no es una cosa que uno diga es homogéneo. Por eso digo, Ujú. una persona que tiene, yo que sé, por ejemplo, formación universitaria no tiene las mismas probabilidades que alguien que solo tiene primaria terminado. Claro. Las mujeres tienen tasa de desempleo más alta que los varones. O sea que, aunque el promedio general, uno dice, bueno, venimos mejorando,
pero tenemos una brecha con las mujeres, tenemos una brecha importante con los jóvenes que siguen siendo, ahí bajó, si uno compara 2019 contra 2022, la tasa de desempleo bajó del 30 al 25%, pero si uno compara con la población general, 25% es el triple de lo de la población general. Está Entonces bueno, hay, sí. hay focalizaciones que son distintas y por eso es que se buscan estos programas para, bueno, focalizar ahí donde hay más dificultad. Está bueno que aclares bien el contexto, pero yo te hacía la pregunta en relación a este 8,6% que tenemos de desempleo según el último informe, porque este programa, esta iniciativa del Ministerio de Trabajo comenzó hace unos meses, a fines del 2022, y hubo un crecimiento, si uno compara, del desempleo en esos términos, ¿no? En comparación al último balance que tenemos arrojado del mes de marzo. Por eso te pregunto, ¿de qué manera ha impactado tal vez este programa que uno no lo visualiza, por lo menos en los términos numéricos? O tal vez me lo podés debatir. No, claramente no ha impactado. De hecho, parte del desafío que tenemos, y nosotros lo pusimos a fin de año, este programa se lanzó sobre mediados de septiembre del año pasado. Justamente los desafíos que pusimos este año es poder focalizarnos en esos colectivos vulnerables y en otros convenios que tenemos, por ejemplo, con INAU, con INISA, con la Junta Nacional de Drogas, que hicimos un evento recientemente, porque una de las dificultades que tenemos a veces es que las empresas todavía no han logrado enterarse que ese beneficio, que es un beneficio muy importante, lo pueden hacer si contratan justamente a estas personas. Es decir, ahí tenemos una herramienta que posibilita a las empresas tener subsidios bien importantes, hasta el 80% del salario de un trabajador, para permitir el ingreso al mercado de trabajo de estas personas que tienen dificultades y no está siendo utilizado de la manera que nosotros quisiéramos hacerlo. Por eso, bueno, ahí agradecer también la invitación de ustedes porque, bueno, además un canal como Canal 5 que llega a todo el país nos ayuda mucho a esto de decir que las empresas se enteren. Ayer justamente estaba en la ciudad de Zoom presentando esto mismo y, bueno, y mismo en el centro comercial me decían, sí, acá nos cuesta mucho que las empresas se enteren y hagan uso de la herramienta porque no la conocen. Entonces, te diría que en ese sentido estamos en un debe en lograr que mayor cantidad de empresas sepan que este beneficio está, que lo usen, que es dinero que ha destinado el Estado para beneficiar en la incorporación de estas personas. El monto máximo del subsidio, decías Daniel, es un 80% del salario del trabajador, Sí, entonces. es del 60% cuando contratan a un varón y del 80% cuando contratan a una mujer. Acá dos particularidades. Tienen que ser personas que tienen estas edades que decíamos, jóvenes o mayores de 45 años y que pertenezcan a hogares que están por debajo de la línea de pobreza, porque claramente ahí esa es otra focalización que nosotros queremos hacer. Queremos beneficiar a aquellas personas que tienen menos recursos. Si cumplen esas dos condiciones y pertenecen a alguno de los colectivos mencionados, ahora incorporamos recientemente también todos los habitantes del litoral del país como una forma de hacerlo. Si contratan a un varón, la empresa tendrá 60% de subsidio del salario de esa persona y en el caso de la mujer sería 80% del salario de esa persona. ¿Por qué se hace esa distinción? La distinción justamente por lo que decía hoy, en esto que decimos cuando uno mira no es homogéneo, las mujeres tienen tasas de Ajá, empleo bien, más bajas y tasas de desempleo más altas. Entonces queremos de este modo, y eso sí nos ha funcionado bien, reforzar más o incentivar la contratación de mujeres. bien. El monto del subsidio total que puede recibir una empresa es de hasta 33.782 pesos, o sea, es un monto bien importante. Si uno compara, por ejemplo, ¿no? Si uno le paga un salario de 40.000 pesos a una persona, a una empresa, podría la empresa tener un subsidio de 32.000 pesos. O sea que efectivamente por esa persona, por cada una de esas personas que incorpore, estaría poniendo 8.000 pesos. O sea que es un incentivo bien importante y que necesitamos justamente que las empresas lo conozcan y lo utilicen porque además de ese modo se benefician ellas y están beneficiando a personas que necesitan empleo. Bien, dentro de las características de ese subsidio, Daniel, ¿cuánto podría durar? ¿Cuánto tiempo está estimado? El mínimo del subsidio son 6 meses porque es la contratación mínima y el máximo son 12 meses. O sea que en realidad puede durar, una empresa podría tener por cada persona que contrate con estas características durante 12 meses un subsidio de, como decía, hasta 33.700 pesos. Bien, hablando de esta ley de promoción del empleo, el año pasado te escuché decir que no iba tal vez al ritmo que ustedes esperaban. ¿El panorama sigue siendo más o menos el mismo? Sí, a ver, todavía no tenemos los datos porque el año recién está empezando, enero y febrero son meses particulares, se viene moviendo bien, pero nosotros justamente queremos que se siga utilizando más. Por ejemplo, decíamos recién, el programa Colectivo Vulnerable que lo lanzamos sobre fines de septiembre, en realidad ha tenido todavía poco uso y queremos tener un uso más intensivo, por eso estamos en
los técnicos de la DINAE están tratando de salir a todo el país para informar a las empresas que estos beneficios existen y bueno, y notas como esta, además en un canal que tiene la presencia que tiene Canal 5, ayudan mucho para que Se las conozca, empresas claro. sepan. Es un trámite que se hace online, o sea, no hay que ir a ninguna oficina. Es un trámite que tiene una duración máximo del trámite de 5 días hábiles, porque a veces las empresas tienen este miedo de decir, bueno, si es el Estado, ¿cuánto va a demorar? En algún momento me dijeron, bueno, si va a demorar 3 meses el trámite, no lo vamos a hacer, no, demora 5 días hábiles. Sí, es un trámite que hay que hacerlo previo al alta del trabajador, o sea, antes de que la empresa le dé alta al BPS, tiene que solicitar este subsidio, porque nosotros tenemos que controlar justamente que la persona cumpla con las condiciones que requiere el subsidio, pero una vez otorgado, en realidad automáticamente el BPS acredita ese monto de subsidio a la cuenta de la empresa y entonces cuando va a pagar al BPS a la empresa, descuenta de lo que tiene que pagar el BPS este subsidio hasta, como decíamos, hasta por 12 meses. Bien, bien. Daniel, a propósito de esto, no quiero dejar de preguntarte, sé que es complejo, pero en el marco de esta transformación del empleo que uno ha visto en el Uruguay en el último tiempo, ¿qué pasa con la automatización de determinados trabajos? Por ejemplo, te voy a plantear uno bien concreto que uno ve en el día a día, las cajas automáticas en los supermercados que uno pasa, que sustituyen de alguna manera la figura del cajero, la cajera originalmente que veíamos antes. ¿Hay preocupación también en torno a esto aquí en Uruguay? Sí, hay preocupación sobre todo en términos de las competencias de las personas. Eso que hoy vemos en las cajeras o vemos en los peajes, lo vimos antes en los cajeros automáticos en los bancos y yo diría de la revolución industrial para Sí. acá lo que ha pasado es que las máquinas nos han ido sustituyendo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay una transformación del mercado de empleo y de los trabajos. No quiere decir que vayamos a tener menos trabajo, pero sí que vamos a tener trabajos distintos. Entonces ahí la preocupación que hay de nuestra parte es decir, bueno, ¿cómo formamos a las personas para que tengan las competencias para los nuevos trabajos? La tecnología sin duda vino para quedarse. Vino cuando la revolución industrial y por más que quisimos romper las máquinas en aquel entonces, no funcionó y cada vez eso va más. Hoy hablamos de inteligencia artificial, o sea, hay mil cosas que la tecnología va a hacer y el crecimiento cada vez es más exponencial. Ahora tenemos que justamente poder capacitar a las personas para que tengan por lo menos determinadas habilidades digitales. Hoy, la otra vez alguien decía, se necesita alfabetización digital. Y eso de verdad, el término es muy importante, porque cuando yo era chico, que soy bastante más grande que tú, uno decía, una persona analfabeta era la que no sabía leer y escribir. Hoy uno puede saber leer y escribir y puede tener incluso, de repente, eso que sé, ciclo básico, ciclo terminado, pero si no tiene determinadas habilidades digitales, es casi como si fuera analfabeto. Porque incluso esto que yo decía, uno quiere acceder a un puesto de empleo o una empresa quiere contratar y lo hace online. O Y sea, sí, porque necesito tener determinadas habilidades para poder hacerlo. hoy más que revolución industrial hablamos de revolución tecnológica. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona el panorama, que sin dudas que va a ser complejo para Uruguay, que no va a ser ajeno en esto y ya lo vemos que está pasando en el primer mundo. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, muchas gracias a ustedes.